Hablábamos de una crisis espiritual que existía en ese tiempo en Judá y por cuya razón el Señor anuncia un juicio que vendría sobre el pueblo. Ahora, en los versículos del 7 al 13, en el primer capítulo de Sofonías, ustedes pueden ver el resumen que hemos puesto ahí en sus notas. La proximidad de la presencia judicial de Yahweh o de Jehová requiere solemnidad y reflexión. De pronto, una vez que se les ha anunciado lo que habrá de suceder, como el Señor habrá de traer un juicio que habría de afectar a toda la población y que un poco más adelante explica que ha de afectar todo el mundo, habiéndoseles anunciado eso. Ahora se habla de la necesidad de reflexionar sobre tal cosa. Ya Judá como reino no podía regresar. El Señor ya había determinado el juicio para ellos. Pero seguramente habían algunas personas que tendrían la oportunidad de personalmente analizar todo lo que se les había comunicado y así reflexionar y responder a todo lo que el Señor les estaba diciendo y por lo tanto arrepentirse y tener bendición del Señor. Entonces, ya que Judá, siguiendo con el resumen, violó el pacto, Dios ocasionaría castigo de muerte que produciría un desesperante clamor de angustia, conmoción geográfica y el fin de la actividad comercial. El juicio sería minuciosamente aplicado, sin que nadie pudiese escapar, y los que reposadamente ignorasen la actividad divina serían despojados de sus bienes sin lograr disfrutarlos. Eso en lo que se refiere al año aproximadamente 540, 530 y tanto de el anuncio que se hizo más o menos en ese tiempo, para que luego se llevara a cabo no 500, sino 640, 636, por ahí, cuando Sofonías escribió, para que se llevara a cabo todo esto anunciado en el 586, cuando Jerusalén fue destruida. Todo eso en ese tiempo, obviamente. Y siempre tenemos que hacernos esa pregunta. Bueno, eso fue allá en el pasado, pero ¿qué tiene que ver esto conmigo hoy? ¿Cuál es la aplicación para mí hoy? Eso ya pasó, pero ¿hay algo para mí? Sí, y aquí está. Reflexionemos seriamente ante la realidad del juicio de Dios, pues violar su voluntad significa angustioso castigo. Lo que ocupa nuestra vida y lo que deseamos aprovechar para mejorarla tendrá fin. No habrá escape, y el que ignore a Dios no gozará aquello en lo que ha puesto su esfuerzo e interés. Vamos a tratar de puntualizar cómo es que hemos llegado a esa aplicación viendo los versículos. En los primeros versículos, en el versículo 7, leemos lo siguiente. Dice, una vez más, leyendo en la traducción literal, silencio delante del Señor Yahweh, porque cercano está el día de Yahweh, porque Yahweh ha preparado un sacrificio, ha consagrado a sus convidados. Al solo decir la palabra silencio, al Sofonías anunciar o demandar tal cosa, se nos da la pauta para este pasaje. Y el resto del versículo, comenzando con la palabra porque, explica la razón.
estar en la presencia del Dios que tiene poder para ejecutar un juicio de muerte es motivo para silencio. Reflexionar en todo lo que eso significa. El juicio implica la cercanía con que pueda ocurrir. Los primeros 6 versículos explicaron lo que el Señor se proponía hacer. Y ahora Sofonías exhorta a sus oyentes, nombrando el suceso, dando a conocer su carácter judicial y añadir detalles de lo que esto implicaría. La exhortación es a guardar silencio. En este caso, en vista de lo solemne de la presencia del Señor, su grandeza, su majestuosidad, su poder. Él está por hacer algo que afectará a los que escuchan. ¿Cómo habría respondido el pueblo después de escuchar todo lo que ya le dijo Sofonías en los primeros 6 versículos? ¿Cómo habrían de responder a ese anuncio judicial? Jeremías, una vez más, contemporáneo con Sofonías, en el capítulo 20, en los versículos 7 al 11, dice, en el versículo 8 específicamente, cada vez que hablo, grito, proclamo violencia, destrucción. Esa palabra del Señor ha venido a ser para mí oprobio y escarnio cada día. Eso era lo que mencionaba en nuestra hora anterior. Porque he oído las murmuraciones, escuchen, he oído las murmuraciones de muchos. Terror por todas partes. Y esto era lo que decían. Denunciadle, denunciámosle. Todos mis amigos de confianza, esperando mi caída, dicen, tal vez será persuadido, prevaleceremos contra él y tomaremos de él nuestra venganza. La forma en que respondieron a lo que Jeremías les predicó fue murmurando, quejándose de lo que el profeta les había anunciado. Y no me sorprendería que esa habría sido la actitud de los que escucharon a Sofonías también. Porque el pueblo estaba tan corrompido, tan alejado del Señor, que al escuchar que esto habría de suceder, seguramente se habían quejado. ¿Cómo respondemos nosotros ante lo que el Señor anuncia acerca de lo que va a suceder en el futuro? ¿Cómo respondemos a las exhortaciones que se nos hacen para conducir una vida que verdaderamente le glorifique a Él? Pensemos en todo lo que el juicio divino implica. La cercanía en primer lugar. Antes que comenzaran con sus protestas, evidentemente Sofonías sabía lo que le dirían. Antes de que comenzaran con sus protestas, él le dice silencio. Era el Señor quien les llamó a la atención. Sofonías usa la expresión Señor Yahweh, que equivale a decir prácticamente Señor de señores. El Señor es como solía ser en nuestro medio. Cuando decíamos Señor fulano, estábamos haciendo resaltar la autoridad, por una parte, de la persona, reconocíamos su autoridad, y por otra parte, cierta sumisión de nuestra parte a la posición de esa persona, señor fulano. Y quizás todavía se usa en cierta forma, pero ya no es tanto, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Bueno, hasta los niños de 2 o 3 años me dicen Cornelio. Pero aquí se está dando a conocer que este es el Señor Yahweh. Él es el amo, Señor de señores.
el Dios de Israel. Y por eso dice, silencio delante del Señor Yahweh. Atender a la majestuosidad de quien es quien os ha anunciado todo esto. Y por lo tanto, no comencéis a quejar, a expresar quejas y murmuraciones, sino silencio. Y luego dice, porque cercano está el día. Y esto, obviamente, no habría de ser ya dentro de muchos años. Si esto fue proclamado, fue predicado en los primeros años de Josías, digamos allá por el 635, para el 586, estamos hablando de, ¿cuánto? 19, 20 años, ¿no? 35, digamos 40 años, cuando más. De manera que estaba cerca lo que el Señor anunciaba para ellos. El día de Yahweh. Cercano está el día de Yahweh, el día de Jehová, el día del Señor. ¿Qué es el día del Señor? ¿Qué es el día de Yahweh? Este es un tiempo designado por Dios cuando, para su gloria y de acuerdo con sus propósitos, Él interviene en los asuntos de la humanidad para juzgar el pecado y para librar a los suyos. Es un día especial. Es un día en el cual Él conduce la historia hacia su fin, como nosotros la conocemos, para dar comienzo a una nueva etapa en la cual Él habrá de establecer su reino. Y aunque en su mayoría los profetas anuncian un juicio universal y la liberación del pueblo de Dios, y obviamente Sofonías hace tal cosa, algo en el tiempo en el cual el Señor ha de implementar, dar cumplimiento a todas las promesas que Él ha hecho para Israel. Hay pasajes donde la enseñanza para los oyentes tiene un significado inmediato, como es el caso para los que escucharon lo que Sofonías les dijo. Sí, el Señor haría algo en el futuro, cuando todas las naciones estarían involucradas, pero hay algo para ellos en ese momento. Al Sofonías decir silencio, porque cercano está el día, ellos lo habían entendido, si es que lo creían, en términos de la proximidad de los sucesos a manos de Babilonia, la destrucción del templo, la destrucción de la ciudad, el cautiverio de muchos, la muerte de muchos otros. Desde nuestro punto de vista, haciendo el análisis en toda la Biblia, como dije anteriormente, sabemos que en última instancia esto se va a cumplir en el futuro todavía, particularmente en lo que se refiere al juicio global y lo que el Señor tiene para las naciones. Ahora, el Señor Jesús dijo que su venida, con todos los sucesos cósmicos y los conflictos entre naciones, será como en los días de Noé, como antes del diluvio, que estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en matrimonio, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no comprendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Y dice el Señor, por tanto, velad, porque no sabéis en qué día vuestro Señor viene. Como creyentes en el Señor, no estamos esperando necesariamente el juicio, pero aquello que viene previo a ese juicio, que es la esperanza bienaventurada. Pero no sabemos cuándo eso sucede.
Y por lo tanto debemos continuamente reflexionar, porque el Señor podría venir esta noche, puede venir para llevarnos a su presencia dentro de 24 horas, no lo sabemos. Entonces debemos de continuamente reflexionar en todo lo que eso implica, especialmente a la luz de la forma en que Él nos habrá de encontrar. Judá necesitaba reflexionar, porque cercano está el día de Yahweh. Ahora noten, en segundo lugar, porque Yahweh ha preparado un sacrificio. No solo implica la cercanía con que pudiese ocurrir, sino a la vez, para ellos en ese momento implicaba muerte. Cuando se habla de un sacrificio, inmediatamente estamos hablando de muerte, la muerte de un animal. Pero ¿es a eso a lo que se refiere el Señor? No. Noten cómo dice, ha preparado un sacrificio, ha consagrado a sus convidados. Al oír la palabra sacrificio, una persona en ese tiempo, una persona en el Antiguo Testamento, habría pensado, se le habría venido a la mente llevar una víctima, un becerro o un cordero, un animal delante del Señor, sacrificarlo y ofrecer delante de él la sangre y todo de acuerdo a lo que estaba estipulado en el libro de Levítico. Eso era lo que para ellos era un sacrificio. Pero este no es un sacrificio en el cual no es un sacrificio a Yahweh, sino que este es un sacrificio de Yahweh. Él es quien va a realizar el sacrificio. Y como dije, sacrificio implica muerte. ¿Quiénes habrían sido las víctimas de ese sacrificio en el contexto? Las personas que habrían de ser enjuiciadas. Y así como un sacrificio paga por los pecados del ofrendante, estas víctimas, las propias personas que habrían de ser enjuiciadas, entonces estarían pagando con su propia vida por sus pecados. Sabemos que la Escritura nos dice que la paga del pecado es muerte. Eso sería para ellos la paga, su propia muerte. Es así como podrían pagar por sus pecados. Y dice, ha consagrado a sus convidados. ¿Quiénes son los convidados? La palabra consagrado aquí tiene que ver con apartar, hacer a un lado. Y los convidados serían precisamente los que habrían de llevar a cabo el juicio a favor de Yahweh y en contra de estas personas, quienes perderían su vida. En este caso, en el contexto, los babilonios. A ellos llama el Señor para que realicen estos sacrificios. En última instancia, es Él quien lo hace, porque Él es quien lo ordena. Habrá en ese día, además de que el juicio divino implica la cercanía con que pueda ocurrir. Gracias, hermano. Gracias. Además de la cercanía con que el juicio pudiese ocurrir, además de que esto implicaría muerte, además que el juicio produciría angustia. Noten ustedes el versículo 10. Vamos a pasar al 10, vamos a regresar a los versículos 8 y 9 después. Dice el versículo 10. Y habrá en ese día, dice Yahweh, voz de clamor
procedente de la puerta de los peces y aullido de la segunda y gran quebrantamiento de las colinas. La puerta de los peces quedaba al norte de la ciudad de Jerusalén. Y generalmente las invasiones que venían en contra de Jerusalén procedían del norte. Entonces ellos evidentemente serían los primeros que verían el ejército babilonio avanzar en contra de la ciudad y ellos serían las primeras víctimas. Como resultado, dice, habrá voz de clamor. ¿Se pueden imaginar ustedes a un ejército invadiendo la ciudad de Jerusalén? Y obviamente no vienen para tener una fiesta para ellos, porque todo lo que van a poder llevarse y todo el despojo, el saqueo que podrán realizar. Pero para las personas que están allí, los soldados obviamente comenzarían a repartir espada y todo lo demás. Entonces el clamor procedente de ese lugar y aullido, suponemos que esto de la segunda, porque no especifica segunda qué, Reina Valera dice segunda puerta, posiblemente es correcto, pero la palabra puerta con segunda no está. Esa es una de las cosas que no es que tenga algo en contra de la Reina Valera. Gracias a Dios porque el Señor a través de los años ha usado esa versión para traer muchas personas a sus pies, para enseñarles lo que Él dice, pero muchas veces, bueno, todo el tiempo, la Reina Valera no utiliza letra cursiva para indicar lo que los editores han agregado para hacer entendible el pasaje. La Biblia de las Américas sí hace eso, que cuando usted ve una palabra en cursiva en la Biblia de las Américas, se da cuenta que esa palabra no estaba en el texto. Los editores la pusieron ahí para ayudarle a entender usted. La palabra puerta no está ahí, debió haber sido puesta en cursiva, pero posiblemente es correcto, porque habla de la puerta de los peces y aullido de la segunda. De manera que clamor, aullido, el lloro de las personas ante todo lo que está sucediendo y el gran quebrantamiento de las colinas, posiblemente algún movimiento cósmico que el Señor llevaría a cabo durante ese tiempo también. Tan solo la presencia divina, vemos en otros pasajes, ocasiona que los montes tiemblen, las colinas se derritan, la tierra y el mundo y sus habitantes se conmuevan. Nahum, capítulo 1, versículo 5, habla de estas cosas. La palabra quebrantamiento es literalmente estruendo. La Biblia de las Américas traduce estruendo, un resultado de la destrucción judicial. En Sofonías, en el versículo 4, que se comienza a enfatizar la idolatría de Judá. Entonces es de esperar que lo que Dios hará en las colinas, y Reina Valera traduce collados en vez de colinas, creo que tiene una relación directa con los sacrificios y rituales ahí realizados. La idolatría se llevaba a cabo en muchas ocasiones en lugares, ustedes han leído en otros pasajes ahí en el Antiguo Testamento, los lugares altos, lugares hacia donde las personas ascendían y ahí tenían sus santuarios para los ídolos y ahí realizaban sus sacrificios.
De manera que cuando este quebrantamiento o estruendo sucede en las colinas, es que evidentemente el Señor está usando a los mismos babilonios para que barran con todo aquello. Esto había sido una gran provocación contra el Señor, y ahora su juicio y destrucción se acercaba. El juicio divino implica, dijimos, la cercanía con que pueda ocurrir, implica muerte, implica además angustia, que aquí se menciona específicamente, y además de eso, y posiblemente lo más serio de todo, es que es inescapable. Noten la primera parte del versículo 12. Y sucederá en ese tiempo que, ese es el Señor hablando por medio de Sofonías, registraré a Jerusalén con lámparas y visitaré a los hombres que se cuajan sobre sus heces. Vamos a ver esa segunda parte después. Pero en ese tiempo, dice el Señor, registraré a Jerusalén con lámparas. ¿Cuándo es que registra usted un lugar? Cuando quiere encontrar algo. Y la idea es que una vez que aquello que usted encuentra, si es que se le ha perdido, entonces ahora usted se goza de haberlo encontrado. Pero si es una plaga la que se le ha metido a la casa, usted comienza a registrar por todos lados para tratar de ¿qué? Exterminarla o sacarla. Y lo que el Señor está diciendo aquí es que no hay manera de que porque alguien se pueda escapar, porque yo voy a registrar todo lugar en Jerusalén para asegurarme que esa plaga, esas personas, esas idólatras que me han provocado, que me han desobedecido, que se han apartado de mí, entonces reciban el juicio merecido. Eso es lo que el Señor comunica. Nadie podrá escapar. Entonces consideremos todo lo que el juicio divino implica. Cercanía, podríamos llamarle inminencia, en el sentido de que puede ocurrir lo que el Señor ha mencionado y que anuncia en su palabra en cualquier momento. Inminencia. Ciertamente eso creemos acerca de la venida de Cristo, ¿no? Inminente, en cualquier momento puede suceder. Muerte, angustia, y es inescapable. En segundo lugar, como punto principal, en los versículos 8 y 9 consideremos qué es lo que expone al ser humano, al ser humano al juicio. En el versículo 8 leemos, y sucederá en el día del sacrificio. Noten ustedes cómo dice, en el sacrificio del día de Yahweh. Es el día del sacrificio de Yahweh, que visitaré a los oficiales y a los hijos del rey y a todos los que visten vestido extranjero. ¿Qué está hablando aquí el Señor? Noten cómo dice visitaré. La palabra visitar en la Biblia tiene uno de dos propósitos. Visitar para bendición o visitar para juicio. No es visita para sentarse a tomar café, a conversar, a tener un tiempo de relajamiento. No. Visitar significa la manifestación directa del Señor sobre una persona, sobre un pueblo, como en este caso Judá, ya sea para juicio o para bendición. En este caso, definitivamente, es visitación para juicio. Y dice que Él va a enjuiciar, según el contexto, a los oficiales.
estos habían sido los dirigentes del pueblo. Personas que de alguna forma u otra tenían la responsabilidad de liderazgo en algún aspecto de la dirección que se le daba al pueblo, a la nación. Y luego, obviamente, los hijos del rey. Interesantemente, noten que no habla de que él va a visitar con juicio al rey. Interesante. El rey en ese tiempo había sido ¿quién? Josías. Y si bien es cierto que este es en los años iniciales de Josías, es evidente a mí que el Señor sabía lo que habría de ocurrir. Él sabía que este hombre, este joven, este niño, este adolescente, había de tener esa disposición abierta hacia las cosas del Dios de David, su padre. Y que llevaría a cabo una gran reforma, que aunque fue temporal, lo haría para beneficio propio y de muchos otros que habían creído en ese tiempo. El Señor sabía eso. Pero sí menciona que a quienes va a visitar con juicio es a los hijos del rey. Los hijos de Josías fueron malvados. Fueron totalmente opuestos a lo que su padre Josías había hecho. Y por lo tanto el Señor dice, a ellos los voy a enjuiciar. Y a todos los que visten vestido extranjero. ¿Qué querrá decir con eso el Señor? Es la vestimenta, el aspecto que Sofonías dice haber sido violado por la población de Judá. Pero es posible que el punto no sea necesariamente con la vestimenta común y corriente. Quizá era que los que se vestían de cierta forma lo hacían como sacerdotes de algún dios y culto extranjero. Voy a darles una referencia para que ustedes la estudien un poco más adelante. Segundo de Reyes 10, 20 al 25. Este es el incidente en el norte, en Israel, cuando Jehú ordenó vestiduras distintivas para los siervos de Baal. Y una vez que se las pusieron, él pudo identificar quiénes eran y como resultado los mandó a matar a todos. Pero estas evidentemente eran vestiduras especiales que les identificaban como siervos de Baal. Entonces es muy posible que es a esto a lo que se refiere. Personas que de una forma u otra, en la forma de vestir, se estaban identificando con algún ídolo, fuese Baal, Acera o cualquiera de los otros ídolos populares en esa región durante ese tiempo. El pueblo escogido para vivir en exclusiva identificación con Dios, desafortunadamente siempre fue atraído a las prácticas de los vecinos paganos. El castigo por su infidelidad y desobediencia estaba por manifestarse. Es irónico que prefiriendo ellos lo extranjero y diferente, ahora el Señor está preparando a un poderío extranjero para enjuiciarlos. Aleluya. Y el versículo 9 dice, y visitaré a todo el que salta, ya hablamos del vestido extranjero. Versículo 9, visitaré a todo el que salta el umbral en ese día.
a los que llenan la casa de su Señor de violencia y engaño. Por segunda vez, Yahweh anuncia, visitaré, nombrando a todo el que salta el umbral. Esa costumbre casi seguro es la que se encuentra en el primer libro de Samuel, capítulo 5, versículos 4 y 5. ¿Se acuerdan ustedes? Cuando los filisteos capturaron el arca y se la llevaron, la pusieron en el templo de Dagón, junto a la estatua de Dagón. Y a la mañana siguiente, ¿qué sucedió? Dagón, que era un dios en forma de pez, la cabeza de Dagón amaneció tirada ahí por el umbral. Y así sucedió en varias ocasiones. Y se nos dice ahí en primero de Samuel que sus sacerdotes no pisan el umbral de Dagón en Asdod hasta hoy. De manera que evidentemente había algunos en Judá, en el reino que había permanecido por un tiempo un poco más extenso, relativamente más o menos en los caminos del Señor, en comparación a lo que había sucedido con el reino de Israel. Habían algunos en ese lugar que se habían convertido prácticamente a Dagón. Y que lo que los sacerdotes de Dagón hacían en señal de respeto, entonces también ellos lo hacían. De manera que en vez de pisar el umbral, daban sus saltitos. Saltos para Dagón. El rechazo de la voluntad de Yahweh a favor de supersticiones paganas sería castigando en ese día. Noten como dice el versículo 9 una vez más. Visitaré a todo el que salta el umbral. En ese día, esa designación, ese día, una vez más, es referencia al día de Yahweh. A los que llenan la casa de su Señor de violencia y engaño. ¿Qué es lo que quiere decir con esto? A los que observaban una tradición pagana, también se les describe como estos que llenan la casa de su Señor de violencia y engaño. Se apegaban a una superstición para honrar a un ídolo. Pero en el lugar donde le adoraban, ellos mismos promovían lo que causaba daño a los demás, violencia y engaño. Sus vidas carecían de ética. Su religión no les respaldaba. Su Señor, como su Rey, en un versículo anterior, en el versículo 5, su Señor se refiere al Dios a quien adoran y a quien se habían sometido. En el versículo 5, una referencia, su Rey a Baal. En el versículo 9, referencia a posiblemente Dagón. ¿Qué fue lo que expuso a Judá a la destrucción? ¿Y qué será lo que expone al hombre al juicio futuro? Ya hemos visto, violar la voluntad de Dios en la forma en que se conducían, adoptando costumbres que eran contrarias a lo que el Señor había especificado en su palabra. Dios había expresado su voluntad para el rey y para el pueblo en la ley que les entregó. Habían sido negligentes en sus responsabilidades y al ser negligentes violaban esa voluntad del Señor. Fuese ya la injusticia, algo de lo cual los profetas hablan mucho y mencionan mucho, o conformismo al paganismo, la idolatría directamente o cualquier otra cosa contraria a la revelación divina,
serán objeto de juicio en el futuro. ¿Qué del pueblo de Dios? ¿Qué de la responsabilidad de los líderes en dirigir a la iglesia? ¿Qué de su pueblo manteniéndose apartado de las costumbres de la sociedad en que funciona? Que son costumbres opuestas a la voluntad del Señor. ¿Acaso no está presente el peligro del conformismo a la cultura en la que se vive y que es contraria a la relación divina? Otro punto que expuso a Judá al juicio y que nos pone a nosotros en peligro de desobediencia es, en los versículos 11 y 13, la inversión de prioridades. Ya dijimos, violar la voluntad de Dios. En segundo lugar, la inversión de prioridades. Note el versículo 11, aullad, habitantes del mortero, porque es destruido todo el pueblo mercader. Son cortados todos los que pesan la plata. Se menciona aquí otro sector. Ya se mencionó la puerta de los peces, la segunda, donde había lloro, aullidos, también los residentes de El Mortero. Se cree que este lugar se le llamaba Mortero porque había tenido la forma de un hueco. Es como una sección de la ciudad en la cual hay un declive, es hacia abajo. Y es ahí donde se llevaba a cabo la actividad comercial. Aullarían por la destrucción del pueblo mercader. Cuando la base económica de un pueblo, de una ciudad, se desmorona, indudablemente hay gran preocupación, hay lamento, hay angustia, hay lágrimas, y eso habría de suceder ahí. Ahora, no que Dios estuviese en contra de la actividad comercial, sino que en contra de todo lo que involucra, y esto basado en otros pasajes, ganancia que conduce a la opresión, usura, los pesos falsos, es decir, las libras de 13 o 14 onzas, la proliferación de los negocios por sobre la responsabilidad a él. Todo esto caracterizó a Israel y a Judá, pero el momento de su destrucción se acercaba. La palabra mercader, literalmente en el hebreo, es Canaán. Y en vista de su relación con el pueblo cananita y su reputación como comerciantes, particularmente los fenicios, con el tiempo esa palabra Canaán llegó a usarse en el sentido de alguien involucrado en el comercio. Y por eso es que aquí se traduce como mercader. Sofonías repite el mismo pensamiento de destrucción diciendo, son cortados todos los que pesan plata. Cortados, como mencionábamos anteriormente, tiene que ver con muerte. Muertos equivale hasta a ser destruidos. Los que pesan plata corresponde a todo el pueblo mercader. Obviamente, los que estaban conduciendo sus operaciones comerciales en ese lugar, podríamos decir, ser el mercado de Judá, de Jerusalén en ese tiempo. Los que estaban conduciendo sus operaciones comerciales hacían uso de la balanza todo el día, constantemente, para cualquier
transacción. Gracias. Ya me están diciendo que me vaya. No, entiendo. Sofonías repite ese mismo pensamiento de cortar a todos los que pesan la plata. Y ellos estarían involucrados cuando habla de plata, no está hablando de monedas, porque no se usaban monedas, eran pesos, un objeto de un peso específico que servía para pagar una transacción. Y luego dice en el versículo 13, y será la substancia de ellos, tenemos que, sí, en el versículo 13, será la substancia de ellos para despojo y sus casas para desolación. Permítanme regresar al versículo 12, como ya es poquito el tiempo que tenemos, entonces vamos a concluir con esto. Versículo 12, sucederá en ese tiempo que registraré a Jerusalén con lámparas, visitaré a los hombres, esta es la parte a la cual quiero referirme, visitaré, una vez más, visitaré a los hombres que se cuajan sobre sus heces, que dicen en su corazón, no hará bien Yahweh, ni tampoco mal. Estas eran personas que estaban totalmente conformes con su situación. La figura que aquí se menciona, que se cuajan sobre sus heces, tiene que ver con el proceso de hacer vino. El vino obviamente se pone en una vasija o lo que sea y se deja que se fermente. Y los residuos bajan a la parte inferior de esa vasija y después de un tiempo entonces hay que hacer la separación. Porque si se deja ahí, entonces las heces se cuajan y el vino ya no es correcto. Pero estas personas se habían cuajado, es decir, se habían reposado en las heces de su apostasía y de su pecado, conformes con su situación, sin algo que les hiciera ver la realidad de su situación. Estaban convencidos de que Yahweh estaba inactivo. Como los profetas habían dicho que tal y tal cosa sucedería, y hasta este momento no había sucedido. Los babilonios están por allá, es cierto que estamos sometidos a ellos, pero con tal de que les estemos pagando los impuestos, no hay problema. No, ellos continuaban su vida tal como ellos creían conveniente, sin importarles y diciendo, Yahweh no hará nada. Reconozcamos cuán peligrosa es una actitud de indiferencia e incredulidad hacia Dios. Y si hay situación que afecta negativamente a la iglesia evangélica hoy día, es esa situación de indiferencia. Vamos a la iglesia, escuchamos el mensaje, pero salimos tal como entramos. Recuerdo una señora hace muchos años, y esto se refería a ella, a la situación de su propia iglesia, que no era una iglesia evangélica, sino una iglesia de la religión tradicional. Decía ella, entro tablita y salgo tablón. Prácticamente lo mismo. Y hermanos, que no ocurra eso en esta congregación. Oremos para que continuamente, cuando la palabra se nos explique, cuando las exhortaciones claras del Señor lleguen a nuestros oídos,
que también lleguen a nosotros. Y que verdaderamente nuestras vidas sean afectadas. Que no estemos cuajados en las heces de nuestra rutina y de lo que pensamos que es correcto. Que el Señor nos ayude, hermanos. Sigamos el día de mañana, Dios mediante, escuchando lo que Él tiene que decirnos a través de Sofonías. Lo que les dijo en aquel tiempo, pero lo que Él tiene para decirnos hoy día. Oremos. Padre, una vez más, gracias. Gracias porque al abrir tu palabra y encontrar todo lo que tú has dejado escrito para nuestra edificación, para nuestra exhortación, para nuestra conducta delante de ti. Oh, Señor, no podemos hacerla a un lado. No podemos salir de este lugar como que si nada hubiéramos escuchado. Gracias por tu Espíritu que trabaja en nuestras vidas, en nuestros corazones. Continúa, Señor, haciendo tu obra en nuestras vidas. Por Cristo Jesús. Amén.